tus manos tú nos creaste, con tu amor tú nos formaste, con gran pasión nos perdonaste, entregando tu vida en la cruz del Calvario. A tu pueblo tú lo salvaste, con brazo fuerte nos liberaste, con gran poder te presentaste, al rescate de aquello que estaba perdido. ¿Quién es como tú? 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 Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les damos al Centro Internacional de Estudios Bíblicos, el lugar perfecto para la gente imperfecta. Hoy vamos a estudiar un poderoso pasaje de la palabra del Señor que está en el libro de Primera de Samuel, y voy a pedirles ahí donde estén que cierren sus ojos y vamos a orar al Señor para ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche. Te pedimos que nos hables, Señor. Una palabra tuya bastará para cambiar nuestras vidas y nosotros lo necesitamos. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén. Los filisteos toman el arca del pacto. Primera de Samuel, capítulo 4 en adelante, dice: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, y salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales le hicieron en batalla en el campo como 4,000. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: por cuanto nos has herido Jehová delante de los filisteos, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de todo Israel, gritó con gran júbilo, y la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de que ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto y a toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros, y sed hombres y pelead. Bueno, cuando miramos nosotros este pasaje en particular, hay una tremenda enseñanza que no quiero pasar por alto. Y quiero comenzar para que tengamos un conocimiento pleno, quiero que comencemos con Primera de Samuel en el capítulo 16, versículo 7, y dice lo siguiente: Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué quiero poner esta cita bíblica en particular? Bueno, porque quiero que entiendan que Dios todo lo hace al revés del hombre, ¿verdad? Dice Isaías: porque mi camino no es tu camino, ni dice: más alto que tus caminos son mis caminos, y más alto que tus pensamientos son mis pensamientos. Entonces, el hombre trabaja de una forma muy diferente a la que Dios trabaja. Dios trabaja de dentro hacia afuera. Le repito, de dentro hacia afuera. Entonces, lo más importante es lo interno, y después está todo lo externo. Y nosotros los hombres trabajamos con lo externo, ¿verdad? Con lo externo, y para nosotros es más importante, ¿verdad?, lo externo. Estudiamos, trabajamos, devengamos, compramos, todo lo que es externo, pero a lo interno invertimos muy poco, ¿verdad? Muy poco. En cambio, la Biblia dice que tengamos salud, que nos vaya bien en todo, como prospera nuestra alma, o sea, lo interno. Primero lo de adentro, después lo de afuera. Ahora,
Israel fue creada, construida, diseñada por Dios de la misma forma, solo que ellos no se daban cuenta. O sea, ellos se levantaban en la mañana y no se daban cuenta que vivían en el diseño de Dios, hecho especialmente para que ellos lo comprendieran. Pero ellos no lo entendían. Se levantaban en la mañana, saludaban, hola Efraín, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y saludaban al otro, hola Adán, ¿cómo estás? Se encontraban todos los días. Y era el diario vivir, levantarse, el tabernáculo estaba en el centro, pero había una tremenda enseñanza. ¿Qué es lo que estaba en el centro de las 12 tribus? Estaba, ahí lo tienen en imagen, el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel. 3, 3, 3, 3. Ahí estaban, ¿verdad? 3 por 4, 12. Las 12 tribus estaban alrededor y en el centro estaba el tabernáculo. Y en el centro de ese servicio estaban los levitas. Ahora, todos los días tú te levantabas y de la tribu que fueras, y lo primero que ibas a ver era el tabernáculo, porque estaba ahí en el centro de toda, no solo de la adoración, sino de la vida cotidiana. Ahora, ¿qué era el mensaje, verdad? De que Dios era el centro de nuestra vida, y no importa qué tribu seas, no importa, cada tribu representa un oficio, porque cada tribu tenía oficios. Habían pescadores, habían leñadores, habían guerreros, había de todo. Como hoy la sociedad, como hoy una ciudad, como hoy un país, tiene diferentes personas que trabajamos. Yo soy abogado de profesión, por ejemplo, mi esposa también es abogada de profesión, mi cuñado es contador, ¿verdad? Y así todos somos de diferentes profesiones, pero giramos alrededor de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos trabajaban físicamente. El Antiguo Testamento es físico. Físicamente ellos miraban el tabernáculo de reunión y miraban a sus hermanos. Noten una cosa, ninguna tribu es mejor que la otra. ¿Lo notaron? Ninguna tribu es mejor que la otra. Las tribus estaban 3, 3, 3, 3 en el mismo nivel alrededor del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, y delante de su presencia nadie es mejor que nadie. O sea, por el hecho de que un hermano es pintor, no es mejor que otro hermano, ¿verdad?, que sea albañil. Eso a Dios no le importa. Dios, insisto, Dios no mira el parecer, Dios mira el corazón. Eso sí lo mira el Señor. Entonces, delante del Señor, todos nosotros nos llamamos hermanos. Y cuando miramos a Dios al cielo, entonces le llamamos nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Entonces, pero dentro de nosotros somos hermanos, somos iguales. Ahora, cuando una persona entraba a ese tabernáculo, miren qué cosa más preciosa. Lo primero que se encontraba era nada menos y nada más que el altar. El altar. Y cuando llegabas al altar, ¿qué presentaba esa persona? Presentaba un cordero. Y ese cordero era sacrificado en pos de tus pecados. O sea, tú agarrabas al cordero y el sacerdote te pedía que tú pusieras su mano sobre el animalito. Entonces la persona levantaba su mano, ponía la mano sobre el animal, y tu pecado iba sobre el animal. Porque la Biblia dice que tenía que derramarse sangre por el pecado. Entonces una sangre tenía que ser vertida por el pecado que tú habías cometido. Entonces tú ponías tu pecado en el animalito. ¿Y qué hacía el sacerdote? Agarraba un cuchillo y mataba al animalito. Y esa sangre que se derramaba perdonaba tu pecado. O sea, un inocente pagaba por este culpable que eras tú y que era yo. Ahora, de ahí, ¿qué pasaba? Aquí viene la parte interesante. Ellos venían y se iban de ese lugar a un lugar que se llamaba la fuente. La fuente. Y en esa fuente se lavaban. Y se preparaban para entrar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cada uno de estos elementos representaba, aunque ellos no lo podían entender, esto lo hacían ellos todos los días y todos los años. Pero ellos no lo podían entender por qué lo hacían. Solo era un acto, ¿sí? Un animalito, un sacrificio. Me imagino que a Dios le gusta ver aquel montón de animales muertos. O era para que los sacerdotes comieran. O sea, cualquier persona lo pudo haber visto como vano, como algo natural, como algo. Pero no, tenía un sentido todo lo que hacemos para el Señor. Y obviamente todos estos actos que ellos hacían también tenían un sentido. Por ejemplo, ¿qué era ese altar? Ese altar representaba la cruz.
La cruz donde Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí. Que Jesucristo dice es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces de ahí van ellos a la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente era la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 15 versículo 3. Dice, y vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Ahora, ¿qué significaba esto? Bueno, significaba que una persona, lo primero que tiene que hacer, una persona, no importa, mira, no importa la iglesia, no importa el país, no importa el lugar donde tú vivas. Lo primero que tenemos que hacer es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no, no tiene ningún sentido. Escúchame, no tiene ningún sentido. Por eso dice la Biblia, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces tenemos que pasar primero a saldar cuentas con Dios por tu pecado, por mi pecado. Todos tenemos que pasar, mira, la factura. Dice que hay un acta y decreto, ¿verdad? Que pese nuestro nombre y yo necesito que alguien pague por eso. Entonces cuando yo acepto que Jesucristo sea el que pague por mí en el altar, entonces en ese momento yo puedo entrar a lavarme y a prepararme para ir al lugar santo. Y después al lugar santísimo. Ahora, una vez que yo recibí al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces yo debo de ser limpio y lo hago a través de la palabra, o sea, de la Biblia. Y mírenlo ahora en el Nuevo Testamento. Yo acepto al Señor. ¿Y dónde me manda el Señor? El Señor me manda a un retiro, a una procesión. No, no me manda eso. Dios me manda directamente a su palabra. A su palabra. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el verbo era Dios. Entonces yo tengo que ir a la Biblia y empiezo a leer la Biblia, y es la Biblia, escúchame, es la Biblia, solamente la Biblia. No puedo agarrar libros, no puedo agarrar, ¿verdad? Un libro de Benny Hinn, que buenos días Espíritu Santo, maldiciones sin quebrantar de Rebecca Brown. No puedo irme a empezar a agarrar un montón de libros y ellos, ¿verdad? Para que me ayuden y para crecer y para poder hablar yo, ¿verdad? Con los demás o interactuar con los demás con algún conocimiento. No dice eso la Biblia. Yo recuerdo hace un tiempo que un hermano capacitando en su grupo de estudio, empezó a darles libros a otros hermanos. ¿Y qué fue lo primero que hice yo? Dejen todos esos libros, están haciendo completamente mal. Dios nos dio 66 hermosos libros donde Él nos habla directamente a través del Espíritu Santo a nosotros. Así que vuelvan a la Biblia. Ustedes tienen que comer Biblia. Es la Biblia y solamente la Biblia, el libro que te puede limpiar. Entonces la Biblia funciona como la fuente. ¿Se acuerdan ustedes? El altar y la fuente. Es la fuente donde me lava. Y hoy leyendo la Biblia, ¿cómo comienza la Biblia? Comienza, ¿verdad? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre nosotros. Entonces así comienza yo, ¿verdad? Yo llego desordenado, yo llego vacío delante de Dios, y es el Espíritu de Dios el que empieza a ordenarme. Y como voy capítulo a capítulo, versículo a versículo, así como estudiamos la Biblia aquí en el CEP, así vamos poco a poco, yo me voy limpiando. ¿Por qué? Porque voy entendiendo que cuando Dios empieza a hablar, ¿verdad? No puedes hacer esto, debes hacer otro. Mira lo que hizo Elí, mira cómo Elí se comportaba con sus hijos, mira las consecuencias de ese comportamiento, mira cómo se comportó esta mujer Rebeca, cómo fue valiente. Y empieza la Biblia, Dios a través de la Biblia, y usando el ejemplo de la gente que Él escogió para que sea ejemplo para mi vida, que yo aprendo, que yo voy aprendiendo. Mira el ejemplo, ahorita estamos viendo a Ana, ¿verdad? Tú que no puedes tener hijos, tú que estás con un marido, ¿verdad? Bígamo, tú que estás con problemas, y Dios te enseña a través de Ana, ¿verdad? ¿Dónde vas a derramar tus lágrimas? ¿Peleando con tu adversaria o de rodillas? Entonces, eso es lo que busca Dios, que a través de estas personas nos enseña nuestra propia vida y vamos aprendiendo la riqueza de la palabra del Señor. Entonces, cuando yo menos me doy cuenta, voy cambiando mi forma de hablar, la forma de comportarme con mi esposa, la forma en que me llevo con mis hijos, la forma que voy a trabajar, la forma que me visto, y empiezo a transformarme, no por fuera, por dentro, porque eso es lo que hace la Biblia, nos cambia por dentro. Ahora bien, después de que nosotros nos vamos limpiando, la misma de la fuente nos va llevando a un lugar que se llama el lugar santísimo. Mira cómo estaba físicamente. Les recuerdo, el Antiguo Testamento es físico, el Nuevo Testamento es espiritual. Ellos
físicamente, después de limpiarse, avanzaban y llegaban a una puerta que tenía 5 columnas delante de ellos. 5 columnas, lo estás viendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Y esas 5 columnas, ¿qué representaban, verdad? Tenían que pasar esas 5 columnas para poder entrar al lugar santo, al lugar santo. Ahora bien, ese camino, escúchame, ese camino entre la fuente y esas 5 columnas, ese espacio, ese espacio de pasos se llamaba el camino. Así se le llamaba, los judíos le llaman el camino. De la fuente a esas 5 columnas que estaban delante, ¿verdad? Con unas cortinas para que tú pudieras entrar al lugar santo. Ese espacio se llamaba el camino. Y ellos salían de la fuente, pasaban el camino y llegaban a esas 5 columnas. ¿Qué representan en el Nuevo Testamento esas 5 columnas? Esas 5 columnas representan los 5 ministerios del Señor, los que están en esta mano, ¿verdad? El primero, ¿verdad? Este chiquitín se llama los maestros. Después, pastor. Después tenemos los evangelistas, los profetas y los apóstoles. Estaban los 5 ministerios ahí. Y usa la lógica. Primero, acepto al Señor. Después, conozco de Él a través de la palabra, que es la que me limpia. Y después de que yo acepté al Señor y conozco su palabra, entro a servir al Señor a través de estos 5 maravillosos ministerios. ¿Lo ves? Todo tenía un diseño en el Antiguo Testamento, como lo tiene hoy en el Nuevo Testamento. Ahora, siguiendo con nuestra enseñanza, a esas 5 columnas se le llamaban la verdad. La verdad. Entonces, la persona iba por el camino, de ahí pasaba esas 5 columnas que le llamaban la verdad y entraba, ¿verdad?, a un lugar precioso que era el lugar santísimo. En el lugar santo que había, estaba el candelabro, estaba la mesa, los panes de la proposición, ahí estaba todo eso. Entonces entraba el sacerdote y en ese lugar, cuando estaba ahí, se iba a encontrar con un velo azul que tenía la figura en oro, bordada en oro, de unos querubines. Lo pueden ver ahorita en pantalla. Esto era lo que se encontraba el sacerdote. Mira, ese velo azul con bordado en oro, precioso, en el cual solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Eso se llamaba, cuando atravesabas ese lugar, entrabas a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ahí solo podía entrar él. Y ese velo se llamaba, escucha, la vida. La vida. ¿Por qué? Porque no podemos tener vida sin Jesús. ¿Cómo? Aquí sí ya me perdió, pastor. Aquí ya me perdí. No, escúchame. Mira esto. Ese velo azul que el sacerdote miraba, en el Antiguo Testamento es físico, recuérdalo. Él miraba ese velo. Él sabía, tú podías servir al Señor todo el año, 364 días al año, pero solo un día al año podías pasar ese velo. Y ese velo era Jesucristo. Jesús dijo, las escrituras hablan de mí. Toda la Biblia habla de Jesús. Y yo, obviamente, como pastor y como obispo del CEP, solo te puedo decir una cosa. Estoy obligado en el CEP. Todo lo que decimos lo sustentamos en la Biblia. Todo, sin excepción. Y yo te voy a demostrar que ese velo era Jesús. ¿Dónde está? Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con el corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo lo que te acabo de explicar, mira, todo lo que te acabo de explicar en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, ahí está.
Entonces, ¿quién era el agua? Jesucristo. ¿Quién era el velo? Jesucristo. ¿Quién era, verdad, la sangre derramada? Jesucristo. Todos los judíos, o sea, todo el pueblo de Israel, todos los días miraban a Jesucristo, solo que ellos no lo podían entender. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que todavía han pasado 2000 años y todavía el pueblo de Dios no lo puede entender. Y si no, no hubieran ni los apóstoles que están apareciendo, ni tanta iglesia, ni tanta secta. Todo eso hubiera desaparecido si la gente empezara a hacer como Dios lo mandó. Tú tienes una religión, ¿verdad? Y naciste en esa religión, te bautizaron en esa religión. Excelente. Ya lo viste en la Biblia, no le sirve de nada. Todos los que pelean religión son gente, ¿verdad?, que tienen un velo y ese velo no los deja ver más allá de las 4 paredes que viven adorando. Mis amados hermanos, en la Biblia se los he dicho al cansancio. ¿Y ustedes qué son? Mire, me disculpa, nosotros no somos católicos, tampoco somos evangélicos. Hermanos, nosotros somos cristianos, nacidos en la Biblia, nacidos a través de la palabra, que primero le entregamos nuestra vida a Jesús. Y el cordero que fue sacrificado no son nuestras obras, sino Jesucristo. Que nos lavamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, ¿a través de qué? De la palabra, la fuente. De la fuente donde vamos al servicio del Señor, ¿verdad? Porque esa es nuestra vida, ¿verdad? Eso es nuestra vida, la vida del creyente. Y que entramos al lugar santísimo todos los días a través de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo. Por eso comenzamos nuestras oraciones con Padre, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús dice la Biblia que todos somos salvos. Que había, ¿verdad? Al atravesar ese velo, entonces nosotros podíamos entrar y lo primero que íbamos a ver es el arca. Ahí tienen el arca, ¿verdad? Que era una de madera de acacia y estaba cubierta en oro y tenía 2 querubines. Y esa parte de arriba, que cubierta en oro, se llamaba, ¿verdad?, el propiciatorio. ¿Y saben por qué llamaban propiciatorio? Porque ahí colocaba el sacerdote la sangre. Era propicio, el lugar indicado para poder colocar la sangre. ¿Cuánto conocimiento hay en la Biblia? Y ya vas a ver por qué tiene que ver esto con la enseñanza que estamos viendo el día de hoy. Ahora, el arca era un símbolo de la presencia del Señor, como hemos visto en toda esta enseñanza. Y dentro de esa urna, de esa arca, contenía la vara de Aarón, ahí lo están viendo en imagen, las tablas de la ley y el maná. ¿Qué era la vara de Aarón? El sacerdocio. O sea, Jesucristo es el pastor de todos los pastores. Número 2, ¿qué contenía Jesús en su corazón? Las tablas de la ley, la palabra. Jesucristo era el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y finalmente, dentro de Jesús estaba el maná, porque esa arca era Jesús. Entonces, ¿qué tenía Jesús? El maná. ¿Qué es el maná? El sustento. El sustento del pueblo viene del Señor. Ahora, visto todo este conocimiento, vamos a correr un poquito, o mejor dicho, vamos a correr el telón. Quiero que mires la imagen que estoy poniéndote aquí a continuación. Ahí está todo. Todo el conocimiento del Antiguo Testamento, todo en esa imagen. El altar, la fuente, de ahí estaba el lugar santo, donde estaba, antes de entrar ellos estaban los 5 ministerios, y después el arca que estaba antes de él estaba el lugar santísimo. Y nosotros, el día que recibimos a Jesús, podemos entrar hasta el mismísimo lugar santísimo, los 365 días del año, por el camino nuevo que nos trazó Jesucristo a través de su sangre y de su carne. Mis amados hermanos, qué preciosa es la Biblia. Entonces no hay otro camino. Y saben, les recuerdo para terminar, que era de la fuente. Ya les dije, de la fuente a esas 5 torres se llamaba el camino, estaba la verdad y después estaba el velo que era la vida. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al Padre no vas si no es a través de mí. Ahí está.
Todo estaba en la Biblia, todo está en la Biblia. No puedes acercarte a conocer de Dios sin Dios. ¿Qué nos dejó de enseñanza los hijos de Elí? Los hijos de Elí nos dejaron de enseñanza que tú puedes servir a Dios sin conocer a Dios. Tú puedes hablar de Dios sin conocer de Dios. Tú puedes estar todo el día con una Biblia en la mano y hasta predicando y no ser creyente. Entonces debemos entender que esta es la forma, el camino que Dios trazó para nosotros. Si tú perteneces a la religión que perteneces, escucha, y tú no le entregas antes de entrar a los caminos del Señor, tú no le entregas tu vida a Jesucristo, tú no puedes pisar sus terrenos. Y una vez que tú le entregas, acabas de dar el primer pasito. Entonces después de eso, a votar, mira, a votar todas tus creencias, todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, y empezar a leer Biblia. Y es a través de la Biblia la que te va a enseñar a vivir como Dios quiere que tú vivas. Y te vas a poder acercar a Dios, servir a Dios, y ir cada día al lugar santísimo a través de su sacrificio. Pero los judíos del Antiguo Testamento, los israelitas, no entendían eso. Habían pasado 450 años, estaban mal dirigidos por falsos pastores y estaban en un desconocimiento total. Porque ellos no tenían lo que nosotros hoy tenemos, que es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso? ¿Se acuerdan que les dije? Todo tiene que estar en la Biblia. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de estos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Mis amados hermanos, ¿cuántos hermanos? Lo que acabo de leer es Nuevo Testamento, hablándonos del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Que así les pasó a ellos. Ellos tenían un velo que no los dejaba ver a Jesús, que no los dejaba ver a Dios. Y hoy, hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, estos hermanos que no tienen a Dios, tienen puesto también ese velo. Pregúntate tú mismo, ¿verdad? Cuando agarras el Antiguo Testamento y lees Isaías, ¿entiendes algo? O cuando agarras tú, ¿verdad? Empiezas a leer, ¿verdad? Habacuc, ¿entiendes lo que dice Habacuc? Y entiendes lo que estás leyendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa, verdad? Así están. No pueden entender las escrituras, solo repiten como loros los versículos que les van enseñando, ¿verdad? Y así van repitiendo, son buenísimos para repetir. Dice la Biblia, cuando vengas a mí, no repitas vanas oraciones o vanas repeticiones. ¿Verdad? Yo no puedo ir a Dios todos los días, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo no puedo ir a Dios así, el Señor me lo dijo. Le preguntaron, Señor, ¿cómo debemos orar? Y el Señor le dio un ejemplo de cómo orar. ¿Verdad? Él estructuró una oración. Primero, ¿verdad? Padre, nos dirigimos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empezó a estructurarles una oración, no para que la repitieras. Entonces, así está hoy el mundo, ¿verdad? Está con un embotado, con un velo. Y ese velo es el que tenía Ofni y Finés. ¿Por qué digo que Ofni y Finés tenían este velo? Estaban ciegos. Porque ellos, al igual que hoy muchos, creen que las cosas de Dios son como el pensamiento de este par de ingratos. ¿Qué pasó con Israel? Se fueron a combate, pierden 4,000 hombres. Y miren el pensamiento de ellos. Bueno, vamos a traer el arca para que ganemos la batalla, vamos a traer el arca. Pero al traer el arca no estaban, ¿verdad? En todo lo que te acabo de enseñar. No estaban pensando, ¿verdad? Que era el símbolo de que el pueblo debe girar alrededor de Dios. Que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Que Dios es santo. Que no podemos tomar sus caminos, ¿verdad? A la ligera. Que no podemos ir, ¿verdad? Y entrar al lugar santísimo y agarrar el arca, ¿verdad? Como que fuera una cosa. No era una cosa. Era un símbolo de su presencia. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y lo fueron a traer para que les ayudara a ganar un combate. ¡Qué barbaridad! Miren, no es ajeno a lo que hacen hoy. Hoy hay gente, ¿verdad? Que anda con piedras, ¿verdad? Mágicas.
Hay otros que se ponen pulseras, ¿verdad? Y que son pulseras energéticas para canalizar bien nuestra energía y no sé qué otras cosas. Otros, ¿verdad? Andan oraciones en la cartera, ¿verdad? Se compran una oración, mira, oíme, ya tenés la oración, ¿verdad? Del Santísimo o del Sagrado Corazón. Y agarran esas oraciones y se las meten en las carteras y ahí la andan en la cartera o así, en todas partes para que les dé protección. Otros, muchos pastores han agarrado así el aceite de unción. El aceite de unción se hizo para los enfermos, ¿verdad? El aceite de unción, la Biblia lo trae es un símbolo nada más. No es, pero ¿qué han hecho de todas estas cosas, de las oraciones y de todo lo que es del Señor, que es santo? Lo han hecho brujería. Brujería. Porque eso es, en la Biblia es brujería. Brujería. Los demonios no temen a la brujería, que les quede bien claro. Escúchenme, necesitan escuchar esta palabra. No te sirven, están mal, muy mal. Pero hermano, me dirás, porque eso es lo primero que me salen a decir. Estaba yo dando una conferencia, ¿verdad? Terminé la conferencia y se me acercaron un pastor y me dijo, entonces, óigame, usted que vive hablando en contra de que nosotros, ¿verdad? Lo del aceite, porque vendían aceite ungido, decían ellos. Entonces, todo usted acaba de dar el discurso, no lo quise interrumpir, pero ahorita le pregunto, ¿y entonces por qué Dios permite, por ejemplo, que saquemos demonios? Y eso es lo primero que te contesta la gente. ¿Y entonces por qué los exorcismos? ¿O por qué hay videntes, gente que mira el futuro? Y entonces todo eso, ¿qué pasó? Miren, la respuesta también para tu dolor está en la Biblia. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los cuales tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron y a su casa desnudos y heridos. Yo le hago una pregunta. ¿Estos exorcistas ambulantes exorcizaban gente? Sí, ¿verdad? O sea, ellos iban y hacían la pataleta y guay, aceite y venga y brincaban y sacaban demonios, ¿verdad? Y cuando de verdad les tocó enfrentar a los demonios y conjurar, porque no es que fueron a invocar el nombre del Señor, no, a conjurarlo. Y dice que empezaron a conjurarlo, y los demonios, ¿qué le dijeron? Lo que yo te digo hoy: a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero a ustedes no los conocemos. A ustedes, exorcistas ambulantes. Eso es lo que les quiso decir el Espíritu Santo, es: hasta el diablo sabe quiénes tienen el Espíritu Santo. Los demonios solo temen el Espíritu Santo, solo temen a Dios, no a los hombres, no los amuletos, no las conjuras y no los shows, al Espíritu Santo, que es el hacedor de todas las cosas, el que hace los milagros, el que hace todo es el Señor a través del Espíritu Santo, y nosotros solo somos meros instrumentos. Ahora, ¿qué pasó entonces en la vida de estos muchachos? Vamos a ver qué pasó con el arca y qué pasó con estos falsos pastores. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencida, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecho muy grande la mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, más 4, ¿verdad? Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofne y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, todos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando.
por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo y alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Elí era de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios fue tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Qué tragedia tan tremenda, ¿verdad?, en la vida de esta familia. Mire, Elí era un señor gordo, eso dice la Biblia, era un hombre pesado, era un hombre gordo, dice que era ciego y tenía 98 años cuando escuchó la noticia desgarradora de lo que había pasado. El arca del pacto, la que él tenía que cuidar, la que él tenía que servir, estaba en manos de los filisteos, y sus dos hijos, esos fornicarios, ladrones, lo peor, la Biblia le llama impíos, que es la palabra impío, significa contra la verdad. Esos sus hijos habían sido muertos. Él, y solamente él, era responsable. ¿Por qué? Porque escúchame bien, tú que eres líder en tu casa, podemos delegar funciones, pero no delegar la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Él era el sumo sacerdote, él estaba a cargo del tabernáculo, él era el responsable de todo lo que pasaba en el templo. ¿Y sabe qué pasó? Que él, siendo responsable y viendo lo que hacían sus hijos, que se tomaban de las ofrendas, que se acostaban con las muchachas, dice la Biblia que se acostaban y fornicaban con las muchachas en el templo, nunca hizo absolutamente nada. ¿Verdad? Se hizo de la vista gorda con todo lo que estaba pasando alrededor de él. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? En 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Le recuerdo, le dijo: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. O sea, Dios ya le había dicho a Elí: sabes, te voy a juzgar porque no has estorbado el pecado, no has hecho absolutamente nada. Es el responsable. Mis amados hermanos, qué terrible cómo terminó la vida de esta familia, ¿verdad? Elí termina muerto, desnucado, sus dos hijos muertos en combate, su nuera, que estaba embarazada, dice que antes de morir, porque ella muere, pero antes de morir da a luz un hijo y le puso traspasada en la gloria, Icabod, así le puso, traspasada en la gloria. Aquí se acabó todo, pero obviamente se acabó todo para la vida de esta familia de pecadores. Ahora, ¿por qué Dios fue así con ellos? Porque, hermano, el juicio de Dios comienza por su iglesia. Dios, antes de venir a gobernar este mundo en el milenio, dice la Biblia que primero nos va a juzgar a nosotros. El juicio comienza primeramente en casa. ¿Dónde está eso, mi amado hermano? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice la Biblia: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Mis amados, ahí lo tienen ustedes. Primero van a comenzar con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, tú y yo seremos juzgados como debe ser en la palabra del Señor. Quiero terminar solo dándoles una pequeña reflexión y quiero que se basen en esta frase. Puedo delegar funciones, pero no responsabilidades. Este gobierno no es perfecto. Nada es perfecto de lo que nosotros tocamos, pero somos responsables. Cuando tú vas a la Biblia, dice el pecado de Adán, ¿sí o no? Dice el pecado de Adán. Y por el pecado, dice por Adán, pecado. Y empiezas a hablar Adán. Pero cuando te vas a la lectura, ¿quién fue realmente la que comió primeramente el fruto y la que fue seducida por Satanás? La respuesta es Eva, no Adán. Adán no. Eva peca y después dice que busca a Adán y lo seduce y le da de comer del fruto. ¿Por qué te digo esto? Si Eva fue la pecadora, ¿por qué la Biblia dice el pecado es de Adán? Porque el jardín del Edén le fue entregado a Adán, no a Eva. Le fue entregado a Adán, no a Eva. ¿Podemos delegar funciones? Sí, pero no la responsabilidad. Mis amados hermanos, mis hermanos en Cristo, no podemos, debemos entender, eso es importantísimo. Mira, ¿quién es el responsable de la casa? Si los dos son creyentes, el hombre es el responsable de ese hogar. Y tú puedes delegar la función a tu esposa, ¿verdad? Ya leyeron la Biblia a los niños, ¿verdad? Y pueden hacer lo que quieran, pero sigue siendo el responsable. Si tú tienes en tu casa, ¿verdad?, un primo viviendo, o tienes una persona viviendo en tu casa, o un hijo, y este está en vicios, y tú no lo estorbas, tú no eres el creyente, tú no eres el responsable. La Biblia dice que te va a pasar lo de Elí. Elí era responsable de lo que hacían sus hijos. Yo soy responsable de todo lo que pasa en mi casa, por eso vivo encima de ella. Vivo chequeando que no traigan horóscopos. Vivo chequeando, ¿verdad?, que no haya desorden. Vivo chequeando que no entren vicios, que no entren fornicarios, que no entre gente de mal. Y así debemos de vivir cada uno de nosotros. Somos responsables de nuestra casa. Si tú vives en la casa de tus papás, tú no puedes ser responsable de toda la casa de tus papás. Solo eres responsable de tu cuarto y de tus pertenencias. Entonces, de eso eres responsable. Cada uno es responsable de nosotros y debemos de entenderlo. Los pastores, mis amados pastores, ustedes son responsables de las cosas que pasan en la iglesia, de cómo se usan los equipos, de cómo se usan las sillas, de cómo se usa todo lo que Dios nos ha entregado para que le sirvamos. Nosotros somos responsables del uso de las ofrendas, ¿verdad? Vimos cómo estos agarraban el dinero para sus placeres. No, tú puedes tomar una parte de las ofrendas para tu sustento y lo demás debe ser administrado con responsabilidad para la obra del Señor. Eso dice la palabra del Señor y así debe ser. Y como padres somos responsables de nuestros hijos. ¿Podemos delegar funciones? Nunca podemos delegar la responsabilidad. Quiero que ahí donde estén, vamos a disfrutar de esta hermosa lluvia que está cayendo acá en la ciudad. Y la Biblia compara la palabra con la lluvia, que cae sobre buenos y sobre malos, pero siempre, nunca va a regresar vacía. Y así como está lloviendo ahorita a toda la ciudad y nos cae a los buenos y a los malos, a todos nos está cayendo el agua. Así esta palabra caiga sobre todos ustedes, sean buenos, sean malos, sean católicos, evangélicos, Sheknolé, familia de la fe, no importa. Pero ojalá que esta palabra dé fruto en tu corazón y por eso vamos a pedirle. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Señor, en esta noche. Padre, que esta palabra dé fruto, que esta palabra redarguya, que esta palabra sirva, Señor, para salir de esos malos caminos y ir a presentarnos delante de ti y decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito ahora mismo, ahí donde estás, que levantes tu mano derecha y dile al Señor estas palabras: Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y enséñame a vivir a través de tu palabra como tú quieres que yo sea. Gracias te doy
por el sacrificio de Cristo en la cruz. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si tú hiciste esta oración, tú eres salvo, y si eres salvo, eres mi hermano. Y si eres mi hermano, eres parte de una familia hermosa que está en todo el planeta Tierra, que es la familia de la fe. Tú tienes ahora dos familias, la familia en carne y tienes la familia de la fe. Y la familia de la fe, estamos por todo el mundo. Oraremos por ti para que Dios siga bendiciéndote y a través de la palabra te vayas acercando cada día y cada día al Señor hasta que alcances la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y a los demás solo les pido que hagan lo que siempre les pedimos. Suscríbete al canal, dale click a la campanita y compártelo en tus redes sociales para que esta palabra del Evangelio alcance a todos los que debe ser alcanzado. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza.